Bueno, jóvenes, buenas noches. Pues en este momento quiero arrancar con la presentación que habíamos quedado para que podamos entender un poco en este ejercicio de la vivienda urbana que estamos haciendo con ustedes, y en este caso pues que lo estamos abordando en una perspectiva al año 2030. Tengo aquí una presentación donde, apoyado en ella, quiero explicarles el tercer momento que queremos vivir, que es el momento proyectual. Y en el momento proyectual es esa tercera etapa después de haber pasado por la conceptualización y la contextualización. Nos dice que la base de la parte proyectual pues es el momento arquitectónico, ¿sí? En la cual de aquí arranca el momento propositivo, y es en donde nosotros ya hemos pasado por todo un análisis y necesitamos, a través de la hipótesis que hemos planteado, ¿sí?, empezarla a afrontar y a ver si es una opción viable, o por el contrario tenemos que refutar y volverla a reformular. Entonces en este momento es donde nos ponemos la bata de científicos, digámoslo así, y empezamos a proponer, ¿sí? Y en el caso nuestro se necesita que el proyecto pase por una fase en donde las ideas se tienen que plasmar en bocetos, dibujos, bocetos de planta, dibujos de alzados, fachadas, cortes, perspectivas, que son las que en un momento nos aclaran el panorama a que esa hipótesis que planteamos de forma teórica pues la podemos llevar a una realidad. No podemos entrar a dibujar inmediatamente con un sistema de representación gráfica a escala, con herramientas, en este caso si fueran a mano, pues como son las reglas, y ser un poco más técnicos en el dibujo, porque necesitamos adquirir la habilidad que nuestra mano exprese lo que nuestra mente pues quiere proponer. Ya posteriormente a eso ya entramos en la parte arquitectónica, ya cuando tenemos unos bocetos y unos dibujos gruesos claros para que el proyecto a diferentes escalas pues vaya a un nivel de ejecución, que eso es lo que uno en un tema de diseño pues quiere, ¿no?, que el proyecto se lo pueda construir. En ese orden pues la arquitectura siempre será la expresión espacial de una visión intelectual. Estas semanas que hemos vivido con ustedes, el único objetivo tiene es coger un soporte, un argumento sólido sobre la idea que voy a empezar a proponer. Sobre esa hipótesis que he planteado, yo la puedo soportar con este análisis, ¿cierto? Y es que cuando yo termino la parte del contexto, el contexto pide una respuesta, y la respuesta es el proyecto. Que el proyecto arquitectónico debe ser una respuesta al contexto. Para eso hay que abordarlo inicialmente desde la composición. Ustedes, en su caso, desde el análisis de contexto, nos decía el plan de ordenamiento territorial y ven que, y los que les comentaron en curaduría, que las viviendas que vamos a trabajar o vamos a intervenir están en el tema del patrimonio. Por lo tanto, yo podría hacer unas intervenciones mínimas, pero haciendo un poco ambiciosos al 2030 con toda una materialidad diferente y todo, pues pensamos de que vamos a poder preservar la identidad de ellas, pero adquiriendo o adaptándole nuevos elementos. Y aquí la composición es importante, ¿sí? Uno tiene que mirar que sus bocetos tienen que ser una obra de arte. Los bocetos y la composición, las primeras ideas, son las obras pictóricas del arquitecto. Y viéndola de todas las formas, viéndola desde una manera muy abstracta, pasando de pronto a un momento un poco más funcional, ¿sí? Todo eso debe ser en unos bocetos iniciales arte donde yo pueda expresar percepciones, ideas, sensaciones que quiero que tenga la gente, geometrías, ¿sí? Y para eso hay recursos. Pero les invitamos a que los recursos ustedes recuerden y empiezan a desempolvar. Toquieron en el taller 1, toquieron en el taller 2 con sus docentes, y bibliografía, como es el libro de forma de espacio, sí,
que es el libro de Chino, Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, ¿sí? O libros como el de Fundamentos de Diseño de Gustavo Vila. Todo con la tomar ideas. Otra cosa importante es ver referentes, ¿no? La referencia es importante, no para copiar, sino para que mirar a través de ellos proyectos que han sido exitosos, una justificación válida de proponer ese tipo de ideas, ¿sí? Posteriormente a esto tenemos que pasar a analizar la forma. Entonces, en el caso de este proyecto tenemos que ver qué tipología tiene la casa que vamos a intervenir y qué tipología nosotros en la parte de interiorismo pues vamos a proponer, si se va a seguir siendo la misma o vamos a hacer unas transformaciones dependiendo del perfil. Muchos de ustedes tienen muchos análisis muy interesantes, muy visionarios de lo que podría llegar a ser la parte demográfica para ese momento en 2030. Entonces analícenlo de esa forma. La imagen y significado también, qué carácter va a tomar. Creo que el tema de las tecnologías y la materialidad aquí tiene mucho que ver, ¿sí? La relación forma y función, mucho dado al programa de necesidades que va a tener el lugar, pero también pensando un poco y en el riesgo de lo que puede ser para esa época. Y con una configuración geométrica que, si bien la casa ya tiene una base, los invito a que se arriesguen, a que vean que si bien la casa tiene unas persistencias de valor histórico muy altas, pero nos podemos arriesgar. Arriesguense. Yo quiero que esa propuesta tenga un tema de riesgo. Pues es la academia es para arriesgarse. Ya cuando uno sale de la vida profesional, a veces las condiciones económicas del proyecto o trabajo interdisciplinario o muchos mandatos previos no le permiten que uno pueda a veces explorar mucho en diseños y en construcciones que uno a veces participa. La espacialidad. Yo creo que aquí viene un punto importante, y es que cuando nos hablan de espacialidad es como tener muy claro los comportamientos o cómo va a ser de la casa un sistema inteligente para que la persona esté ahí. El espacio pues debe brindar sensaciones y percepciones, y con ellas conductas y hábitos y costumbres que la persona que va a estar ahí las pueda hacer. El carácter de actividad está muy ligado al programa de necesidades y al tipo de usuario que ustedes van a proponer. Las relaciones que va a tener la vivienda son las relaciones que van a tener interiores entre esas zonas, espacios, zonas privadas, zonas de servicios, zonas sociales, ¿sí? Otro tipo de zonas que pueden tener espacios yo les llamo los espacios del sí, son esos espacios muy propios de cada usuario. A veces los que hacen un hobby, practican algo, ¿sí? Son espacios donde las personas también pueden hacer actividades de sostenibilidad, bueno, ese tipo de relaciones con la casa, pero además la casa qué relaciones tiene con su entorno, y en este caso con el barrio, y en este caso a veces con los equipamientos cercanos, pensando que en alguno de ellos ven al barrio Caldas como un barrio estratégico para poderse movilizar entre este tipo de espacios que la gente ve la oportunidad de ir a trabajar o ir a estudiar, y que están muy ligados con los usuarios que en este momento tienen lugar. Y otra parte importantísima, la psicología y percepciones. Eso tiene que ver que yo como arquitecto tengo que visionar y tengo que, más que eso, aprender a leer y a interpretar cuál será la conducta de mi usuario en un proyecto que yo diseñe. Y en ese orden yo puedo basarme no solamente en el interior de la casa, sino en el tema del barrio. Y para eso el entorno con la parte urbana es vital. Y en ese orden, la parte urbana a uno le da unas percepciones que las puede llevar desde el entorno inmediato hasta el interior de la casa. Y ahí podemos apostar a diferentes posturas. Una, puede ser que en el 2030, ¿sí?, lo que yo proponga es secuencial a los espacios actuales, en este caso al hoy, y a los valores del contexto. Pueden decir ustedes de que en su propuesta asumen de que ese entorno inmediato no va a cambiar, que la materialidad no va a cambiar, y se ajusta en un proyecto o en una idea basado en eso. Por el contrario, puede ser que en otra percepción de arquitectura que propongan, ¿sí?, en el espacio urbano y dentro, sea una evolución en el tiempo. Entonces aquí tiene que ver mucho la materialidad, tiene que ver mucho que lo que ustedes vayan a proponer
sencillamente se va a volver en un hito importante, ¿cierto? Para que desde él sea un punto de inicio a la transformación del lugar, ¿sí? En ese orden, vuelvo y repito, la materialidad, el paisajismo, un proyecto sostenible, un proyecto donde de pronto el paramento empieza a adaptarse a lo que en un momento han investigado como puede ser el comportamiento en el 2030, sí, y en ese ánimo pensar de que eso pues va a cambiar. Y en ese orden, cuando se hace la propuesta con bocetos, ponen un poco a hacer una propuesta del entorno o de la manzana ideal o del barrio ideal, si su casa es de esa forma y las demás se empiezan a comportar de la misma manera. Pueda que también una de las percepciones sean dadas exclusivamente a las necesidades del colectivo que vive ahí, ¿sí? Y hablando de ahí, no solamente de la casa, sino del barrio como tal, que sería el barrio Caldas, independiente de la arquitectura que uno proponga, ¿sí? Entonces ya viene un tema de pensar cómo serán los comportamientos en ese momento y qué tipos como ese comportamiento esperan, independiente si yo propongo una arquitectura X o Y, ¿sí? Se podría enfocar por esa parte. Sin embargo, pues este taller, estando en la academia, pues hay un matiz o hay un componente más bien donde uno valora la parte formal del proyecto, ¿sí? Entonces ahí debe haber un equilibrio entre las dos. Uno no se debe casar con una sola, sino que puede combinarlas, algunas de estas percepciones o la psicología de esas percepciones. La otra puede ser que el espacio que estamos valorando tiene una tipología y una historia importante y que son parte de elementos valiosos del pasado y que debo tenerlos en cuenta para mi diseño. Creo que en esa parte nos afecta mucho por la disposición que tiene en este momento Popayán con respecto al barrio Caldas. Entonces, esta parte de aquí entra obligatoriamente porque son viviendas que tienen un carácter patrimonial. Y en la última, un espacio ligado al desarrollo de nuevas tecnologías y redes de las comunicaciones. Intentaré mandarles con este video un video de lo que presentaba el grafito de nuevas tecnologías, y es apostarle un poco a eso también, no solamente a la parte funcional, sino que imaginarse cómo funcionaría con todo un mobiliario electrodomésticos que están adaptados a toda la modernidad que desde ya la estamos viendo y que para el 2030 pues eso será lo básico, ¿no? Yo creo que ustedes les preguntan a sus papás, nadie se imaginaba que uno iba a escuchar música hoy en día a partir de todas esas tecnologías y aplicaciones. A nosotros nos tocó escucharlas en CDs, en discos, cassette, y eso era lo último. Entonces hay que ver que hoy en día ustedes y nosotros mismos ya usamos de unas tecnologías que nos hacen muy fácil prender el computador, abrir YouTube como estamos haciendo ahorita y escuchar cualquier video. ¿Cómo será en el 2030? Por eso hay que mirar autores, visionarios, futuristas, películas, toda una serie de elementos les puede dar ideas, ¿cierto? Para que la propuesta esté basada en cosas que no sean utópicas, sino que por el contrario vengan y sean productos de una investigación y que estén viendo que para esa época definitivamente van a funcionar. La zonificación y función. La zonificación y función está dado a las actividades, áreas y dimensiones que van a tener los espacios. Si bien ese es un trabajo en bocetos, vamos a trabajar a mano alzada, vamos a meterle un poquito de proporción, por no hablar de escala, sí está bien dimensionada, ¿sí? Sí les pido de que en esto tengan un tema de proporción y si estamos a mano alzada, manejen una escala, a mano alzada manejen una escala de lo que van a proponer, ¿sí? Porque lo contrario quedarían proyectos, no sé, muy mal conseguidos si uno no tiene muy claras esas áreas. Las relaciones entre los espacios en zonificación y función, a partir de principios funcionales, miren, pues los principios funcionales los pueden ver en el libro de Chin, pero para los que no se acuerdan son el aproximar, hay diferentes formas de aproximación, el acceder,
el recorrer, el permanecer y el rematar. Y con eso sobre unas zonas, ¿cierto? Entonces aquí los diagramas arquitectónicos, esas estructuras, los organigramas arquitectónicos funcionales, pues son los que me permiten leer y entender cómo funciona la casa. Hay que hacer estos organigramas arquitectónicos. Son como unos esquemas lógicos, inteligentes, de cómo la casa debería funcionar. Y en cada espacio, qué tipo de mobiliario y equipos debería ir. Bien interesante ese para su ejercicio, porque estamos viendo de que el mobiliario y los equipos van a ser parte en el futuro de la arquitectura de todo lugar. Ya no va a ser un elemento solamente de decoración y de aportar una funcionalidad ergonómica, sino que además ya se está viendo que estas mobiliarios van a ser parte de la arquitectura en un futuro. Las circulaciones, clarísimo por dónde vamos a acceder. Tener un poco el tema de la movilidad, para que las casas se cambien, la accesibilidad. Yo les hablaba el otro día de ese tema de cómo hacer los vehículos. Entonces los accesos a las casas podrían estar cambiando, revisen eso. La configuración en los recorridos también, cómo se van a recorrer la casa y cómo será en el futuro. Piensen un poco aquí también que si van a seguir trabajando con un tema de adulto mayor, el adulto mayor tiene unas serie de limitantes y algunas discapacidades. Entonces, si tengo un usuario así, piense cómo puede ser en el futuro el manejo de circulaciones y recorridos de ellos. Ubicar muy bien los puntos fijos, y aquí un poco lo que les está hablando del adulto mayor, en este caso soluciones para personas en situación de discapacidad. Si se quiere meter a alguien con un perfil que tenga esas características, pues investigar cómo será el futuro. Cestos, herramientas y piel. Bueno, la casa tiene ya unas líneas de fachada muy claras, ¿cierto? Aquí tocaría hacerse un corte de fachadas. Eso quiere decir que va a hacerse como un corte urbano, donde van a hacer el levantamiento de por ejemplo, lo que es una manzana en las fachadas. Pueden ser en fotos, para saber las proporciones y para saber cuál es el lenguaje de los vanos. Y en ese orden, pues tocaría mirar cómo esos vanos se los puede intervenir a que pasen a la modernidad, que pasen para esa época. No digo que los hagan más amplios o más pequeños, no sé, ustedes tomarán la decisión conforme a su investigación, pero sí mirar esos grados de apertura que en un momento pueden tener. Lo otro también para mirar que empiecen a responder a la luz, a la luminosidad, al asolamiento, ¿sí? A las visuales que puede tener lugar. De pronto alguna de esas casas no tiene potencializado unas visuales tan agradables que están en el sitio. Y lo otro, pues mitigar el tema de ruido, ¿cierto? Y contaminación auditiva, que puede ser la que viene de calle como la que en un momento, dependiendo del perfil de usuario, puede darse de adentro para afuera, ¿sí? Y lo otro puede ser puertas, ventanas y dinteles. Aquí viene un tema donde no es dibujar la puerta por dibujar y la ventana por dibujar. Yo les pediría que investiguen materialidades y puertas del futuro, a ver cómo podrían ser, y en este orden intentarlas proyectar, ¿sí? Elementos arquitectónicos, ¿qué materialidad van a ver? Ustedes ya adelantaron algo en eso, pero debe ser en todo: pisos, muros, techos, carpintería, ¿sí? Estructura, cubiertas, ¿sí? ¿Cómo va a ser el proyecto? En ese orden, yo en qué momento voy a preguntar, cuando me hagan la maqueta, ahí voy a decir, bueno, ¿y esto en qué te has imaginado que va a ser? Y en un corte de fachada que ustedes hagan, pues colocarán los materiales que tendría eso. Miren, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es importante. A veces proyectos patrimoniales les valoran el tema patrimonial porque, por ejemplo, fueron hechos en materiales en tierra. A veces por las formas y la identidad de arquitectura, pero esos proyectos, cuando se modernizan, muchas veces la intervención hace que uno tenga que empezar a cambiar elementos y reemplazarlos por otros que permita seguir manejando la misma arquitectura, pero con otra materialidad.
Eso podría pasar en nuestra casa, ¿sí? Piensen en eso. Todo con el ánimo de que se nota que hay una evolución de la vivienda, pensando pues en la época, ¿no? Y pisos y cielos, qué tipo de pisos, qué tipo de cielos, ahí se tienen que investigar bastante. Por último, medio ambiente y clima. Sabemos de que vamos a tener unas casas que ya están construidas, pero porfa, hagan un trabajo de observación, miren por dónde está temas de asolamiento, sobre todo de viviendas en ese tipo de viviendas, y si ven que algunos de estos aspectos físicos están afectando la vivienda, pues intenten mitigar, ¿sí? Desde orientaciones, elementos que protejan. La ventilación importantísima, ¿sí? Cómo la van a manejar, si va a haber un tema de calentamiento global, el tema de ventilación tendrá que mejorar. La protección del control climático, bueno, aquí sí habrán muchos elementos propositivos a nivel de tecnologías, cubiertas, espero de que eso me hable mucho. Y por último, pues la vegetación y los materiales. Yo creo que aquí el tema de vegetación es vital, que este barrio empiece a fortalecerse en esa parte, pues para que sea un barrio que se va a hablar en sus proyectos de sostenibilidad, se note desde su entorno, no solamente dentro de la vivienda y su antejardín, todo, no. Hay que pensar y ser un poco más ambiciosos a mostrar todo eso, ¿sí? Y qué materiales se utilizarían en respuesta a armonizar eso. Entonces miren jardines, qué materiales se utilizan en jardines, miren el agua, miren los pisos TEC, miren el tema de materiales rocosos que se utilizan a veces, ¿sí? Miren el tema del agua, no sé, muchas cosas que pueden mirar a través de referentes. Entonces, en este ejercicio vamos a llegar hasta aquí, ¿sí? Y esto es parte pues de esta semana que vamos a vivir. Más adelante por otro ejercicio llegaremos a una parte que se llama la parte tecnológica, si nos ayudará un poco más, pero pues vamos a llegar acá. Jóvenes, en ese ánimo necesito darles el enunciado. Tenemos una semana bastante trabajosa en la cual tenemos que hacer tres planchas del momento proyectual, ¿sí? En la cual en este listado que hemos dado, pues todo eso tienen que mostrar en las 3 planchas, ¿sí? Hacer una memoria descriptiva muy clara de eso, paso a paso, con estos títulos, con la composición, con la forma, con la especialidad, con la zonificación. Estos son los títulos, y necesito que con base a esos títulos me hagan el trabajo. Y con él vamos a hacer, ¿sí? Después de este momento, los planos. Entonces en esas 3 planchas tienen que estar los planos, ¿sí? De ese proyecto. Tienen que estar los planos, pero a mano alzada, con escala. Va a sonar medio raro lo que les estoy diciendo, a mano alzada, con escala. Entonces sí deben trabajar a mano alzada, sí pueden trabajar, ¿cierto? Un poquito con la regla, pero al final vamos a hacer trazos a mano alzada con una expresión la que ustedes quieran. Puede ser con plumones, puede ser con micropuntas, puede ser con lápices, con carboncillo. Pues si lo van a hacer, háganlo bien. La técnica que ustedes dominen, la hagan muy bien. Además se espera que hagan perspectivas, que hagan cortes, ¿sí? Si quieren hacer una isometría. Y con ese trabajo de las 3 planchas, pues va una maqueta. Entonces, la construcción de las 3 planchas se va desde este lunes, desde pasado mañana, perdón, y la entrega de las 3 planchas va a ser hasta el otro lunes, ¿sí? Y con él se entrega una maqueta de la casa a escala 1:100, ¿sí? Entonces el trabajo de esta semana es bien fuerte. 3 planchas y maqueta de la vivienda a escala 1:100. Ahora bien, habrán chicos, me he dado cuenta en el grupo que hay chicos que son bien laboriosos y hay otros que buscan negociar.
para los laboriosos, si se animan a levantar la maqueta a escala 1.75, perfecto, creo que les queda mucho mejor, se la puede ver, se la puede mirar mejor, se la puede detallar mejor, ¿sí? Y es una maqueta, ojo, es una maqueta que no va a ser desarmable. Es una maqueta que ustedes me hagan por dentro todo lo que va a ser la maqueta en el primer piso y en el segundo piso, no. Es una maqueta donde yo necesito ver cómo quedan las fachadas, necesito ver cómo queda la cubierta. Yo me atrevería a decir que ya no me acuerdo quién quedó con casa medianera y esquinera, pero pues estratégicamente les favorece más si se hace en una casa esquinera. A los que, sin embargo, quieren ser la casa medianera, pues debe ser una maqueta mucho más pulida que la esquinera. Entonces, ahí está el ánimo. Jóvenes, los espero el día miércoles en clase. La idea es que el día miércoles ya me traigan avances fuertes, sobre todo en la construcción de las planchas, para que el día viernes pongámonos como meta que las 3 planchas ya están hechas y el fin de semana tengamos el espacio para que hagamos la maqueta. Les deseo mucho éxito, mucho trabajo. Por eso me atreví a hacer desde hoy el ejercicio de subir el video, pues para que ustedes mañana ya tengan los ánimos de trabajar. Jóvenes, muchas gracias por escucharme. A los que se quedaron hasta este momento, a los que no se quedaron, pues grave. Espero de que lo hagan bien. Jóvenes, que estén muy bien. Muchas gracias.